El diseño instruccional. En la formación virtual, tanto si se use o se siga lo que es la modalidad e-learning, así como la p-learning, cualquier propuesta de formación o instrucción precisa conocer la materia de estudio, las teorías de aprendizaje y las estrategias didácticas. El diseño instruccional es, por ende, la carta de navegación tanto para facilitadores como para los participantes, por lo que es necesario seleccionar metodologías que respondan al conjunto de objetivos y que tengan en cuenta los recursos disponibles. Este último punto es crucial porque es importante la planificación para el desarrollo de la enseñanza, en virtud de que se pueda lograr el aprendizaje. Esto es a través de una metodología. En la educación virtual es importante que se parta de nuestra experiencia, de nuestra modalidad presencial. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer ese cambio de paradigma, ese cambio de modalidad a una virtual. Entonces, esto va a permitir que se puedan engranar una serie de procesos complejos que permitan optimizar el uso adecuado y pertinente de la tecnología y que ésta se convierta en una herramienta de apoyo. Basado en esto, es importante garantizar que la tecnología sea solamente esa herramienta de apoyo y que no se sobreponga al aprendizaje. Es imperante afirmar o reafirmar que en el proceso educativo la dimensión pedagógica es y siempre será lo fundamental. A lo largo del tiempo se han dado diferentes tres definiciones, no tan nuevas, pero que tiene significancia ahora en nuestro desarrollo de educación a distancia. Tenemos la de Merrill, Lee y Jones, en la parte que es un proceso en el que se mueve al estudiante a interactuar con el sistema de enseñanza de tal manera que se cause un cambio específico en su comportamiento. Por su parte, Lebrun y Bertolt hablan de que consiste en el desarrollo de un plan pedagógico sistemático, que incluye fases como análisis, planificación, desarrollo, implementación, control y revisión. Y por último, Brodel habla de que es un arte, es una ciencia aplicada que permite crear un ambiente instruccional y los materiales, que deben ser claros y efectivos, que ayuden al alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas. En la sociedad actual, en la sociedad del conocimiento, se hace imprescindible que los procesos educativos respondan a las transformaciones que, tanto en la vida cotidiana como en los trabajos, se producen de forma constante. Es por ende que las universidades están retadas a promover ahora una educación más libre, más centrada en a sus necesidades, a sus ritmos de aprendizaje, que sea también más individualizada, interactiva, cooperativa y de tipo. La modalidad de un diseño instruccional a distancia también es tener en cuenta que este debe suponer un proceso de planificación sistemático y por supuesto que debe llegar su rigor científico. Como disciplina tiene que ser con carácter prescriptivo y que en su fase de planificación requiere de pasos dependientes e interrelacionados. El diseño instruccional se plantea entonces como un proceso sistémico, con actividades interrelacionadas que nos permiten crear ambientes que realmente faciliten, claro, de forma mediada, los procesos de construcción del conocimiento. Diseñar la instrucción desde esta perspectiva entonces va a significar identificar la información acerca de cómo el alumno construye el conocimiento y crea la representación mental de lo aprendido. Específicamente, el papel del diseño instruccional en la educación a distancia, como se ha venido referenciando, requiere de una buena planeación. Entonces, el planear significa que puedo prever metas por alcanzar y hacer realidad un proyecto considerando los medios para lograrlo. En este nivel se puede establecer el dónde,
cuándo, cómo y con qué se llevará a cabo la instrucción. Y esto se puede ver de diferentes fases, como lo vamos a abordar respecto a los diferentes modelos de diseño de instrucción. Un diseño instruccional a distancia, entonces, lo podemos referenciar como una educación basada en una institución formal, donde el grupo de aprendizaje está separado. Ya no estamos en un aula donde todos nos vemos, por lo menos en forma física. Y los sistemas de comunicación e interacción son usados para conectar a los estudiantes, a los recursos y a los instructores. Entonces, enseñar a distancia exhorta a considerar minuciosamente la instrucción con la finalidad de lograr un ambiente de aprendizaje efectivo. En esta modalidad, facilitador en lugar de un ponente, y el estudiante, por ende, debe adquirir o adquiere mayor compromiso. ¿Por qué? Porque él se convierte en el actor principal de su propio proceso de aprendizaje. Y la experiencia en lo que es la educación virtual se habla de una experiencia más constructivista social, por lo tanto la experiencia se vuelve compartida, colaborativa, donde el profesor, el facilitador suministra las herramientas, el alumno las utiliza, y es por ello entonces que ese diseño instruccional debe facilitar el uso de estos recursos. Y el tutor, o en este caso el profesor, ahora viene siendo más con un rol de guía o de tutor, y es más complejo y debe ser interactivo. Entonces, la educación a distancia es importante enfatizar que en esta el éxito o no del diseño instruccional radica en el compromiso por parte del profesor, del facilitador, durante y después de este proceso, el avance tanto de los estudiantes como del curso. Los modelos de diseño instruccional o las diferentes concepciones que se han dado del diseño instruccional, entonces son evaluados o valorados dependiendo de modelos de diseño que sirven de guía a los diferentes profesionales docentes para que puedan sistematizar los procesos para el desarrollo de las acciones de formación. Para ello, entonces tenemos que las diferentes teorías de aprendizaje se han basado en las teorías de constructivismo, de teorías de sistemas, de teorías y de sistemas. En la teoría del conductismo se habla de que se organizan en lo que serían unos conocimientos y destrezas académicas y con objetivos de aprendizaje medibles y observables. Se habla de temáticos y prescriptivos. La teoría de sistemas se organizan en sistemas abiertos y a diferencia de los diseños de la primera generación, buscan que el estudiante tenga mayor participación. En la teoría cognitiva se procura que toda la comprensión del proceso de aprendizaje esté basada en el proceso cognitivo. Y en la teoría constructivista y de sistema se habla o se enmarca que el papel principal en el proceso de aprendizaje lo tiene el participante. Es decir, todas las acciones formativas deben estar centradas en ese proceso, tanto en la creatividad del estudiante, en cómo el estudiante va a asimilar el contenido y hasta se puede indicar que en algunas oportunidades no tanto en el contenido en específico. Dado esto, entonces se puede inferir de que la filosofía en la cual vamos a estar trabajando y en la cual vamos a relacionar y engranar todo lo que va a ser el diseño instruccional se basa en la pedagogía constructivista social orientada a el estudiante como el personaje activo, el gestor del aprendizaje. Entonces, aquí el estudiante aprende mejor si va a interactuar con el material del aprendizaje, si construye nuevos materiales para otros partiendo de ese material. Por lo tanto, es importante cómo es la búsqueda, la selección de la información que sea relevante para qué, para el desarrollo
de los procesos de análisis y síntesis que requiere el estudiante para esa construcción de los nuevos materiales. Y por último, la creación de entornos y ambientes de aprendizaje naturales y motivadores, pero que sean sobre este material. A lo largo de todo lo que son los estudios a nivel de todas las teorías orientadas a cómo generar ese proceso de enseñanza, ese proceso educativo, entonces han emergido una gran cantidad de modelos de diseños instruccionales que lo que pretenden es clarificar en quién reside esa parte de instrucción, en, en las formas, en lograr el aprendizaje y que no sea la distancia un impedimento. Entonces, hay unos diseños instruccionales que se relacionan muy con el aprendizaje enfocados en la educación virtual. Vamos a hablar de 3 modelos, de los cuales todos parten de lo que son las conceptualizaciones o las 3 definiciones iniciales y que conllevan a unas buenas prácticas que vamos a ver al final de este video. Tenemos el modelo de Johansen. El modelo de Johansen habla de que el ambiente de aprendizaje se basa en toda la teoría constructivista que se enfatiza en el papel de ese aprendiz y que el ambiente de proceso educativo es aprender haciendo. Se basa en unas ciertas características o toma en cuenta unas características primordiales como son las preguntas, los casos, los problemas y los proyectos. Entonces, el centro de cualquier ambiente de aprendizaje constructivista es la pregunta, el caso, el problema o el proyecto, que se convierte en la meta del estudiante. El problema va a conducir al aprendizaje, lo cual es la diferencia fundamental entre un ambiente de aprendizaje constructivista y el objetivista. Por lo tanto, aquí debemos tomar en consideración el contexto del problema, la representación de ese problema en la simulación y el espacio de manipulación del problema. Es decir, el cómo yo puedo analizar y sintetizar que el estudiante pueda en colaboración resolver este tipo de problemas de forma también individual. El segundo aspecto es el de los casos relacionados, que este aspecto ofrece acceso a un sistema de experiencias relacionadas como referencia para los estudiantes. Se le presentan casos de estudio para que ellos puedan relacionar esos casos con la unidad de aprendizaje teórica que se les está indicando. Habla de los recursos de información. Los estudiantes necesitan información que les permita construir sus modelos mentales, formar ese modelo mental, cambiar ese paradigma de modelo mental, que les permite entonces ahora ese modelo mental orientarlo a formular hipótesis que dirijan su actividad en la resolución del problema. También se toma en consideración las herramientas cognitivas. Esto es que al otorgar complejidad, novedad y tareas auténticas, con ese estudio de casos relacionados, esas preguntas y problemas, el estudiante necesita apoyo en su realización. Para ello es importante proveerle de herramientas cognitivas que le permitan establecer las relaciones necesarias para la realización de estas. Estas herramientas cognitivas por lo general no son inteligentes pero recaen sobre el aprendiz en cómo él va a generar ese conocimiento. Muchas veces es responsabilidad total del estudiante y no de la herramienta tecnológica. Por lo tanto, una de las mayores tecnologías aplicadas en esa herramienta cognitiva o en la forma en cómo yo le voy a amplificar el conocimiento es la voz, es el lenguaje, es la escritura, es de cómo yo voy a presentar esos recursos. Al criterio de conversación o herramientas de colaboración se habla del fomento y apoyo a la comunidad de estudiantes. Esto hace que se construyan conocimientos a través de la comunicación mediada por ese computador, que apoyan la colaboración y la comunicación. Y esos foros abiertos en donde ellos tengan un espacio de interacción. Puede ser luego de una clase, puede ser luego de un recurso de información, donde ellos tengan ese espacio que no solamente sea una pregunta generadora por parte del docente, que sea para una evaluación,
sino que ellos puedan eh, conversar, analizar y hacer preguntas a su mismo nivel y con sus propios colaboradores, que nosotros podemos estar observando, estar leyendo y si es necesario estar orientándolas. O dudas que también se ven. Por último, entonces se apoya también en un contexto basado en lo que son la sociedad, el entorno social. Se habla entonces de que ese proceso de aprendizaje se adecue a factores ambientales que afectan en práctica del ambiente de aprendizaje constructivista. Esto es un modelo que puede ser bien llevado con algunos de los tipos de contenido o de las diferentes asignaturas que tenemos en la universidad. Otro modelo que también nos puede ayudar mucho, que es un modelo por excelencia a nivel virtual, es el modelo de ADI. Este modelo de ADI es un modelo de diseño institucional interactivo, en donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el producto final de una fase es el producto de inicio de la siguiente. En el modelo de ADI, o ADI, tiene el acrónimo de lo que sería análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Y eso es en lo que se basa dicho diseño. Primero un análisis, que es el paso inicial, es analizar el alumnado, cuyo resultado será la diagnóstico. Luego viene la etapa de diseño, que se desarrolla un programa del cual, deteniéndose especialmente en el enfoque pedagógico, entonces yo puedo generar un proceso secuencial y organizado de ese contenido. Luego viene lo que es el desarrollo, que es la fase de la creación, de la producción del contenido y de los materiales de aprendizaje que fueron generados en la etapa de diseño. Luego la implementación, que es la puesta en marcha o la puesta en práctica, es decir, la ejecución de todo lo que es la acción formativa. Esta se da con la participación de los alumnos. Y por último, la fase de evaluación, que es una fase que consiste en llevar a cabo la evaluación formativa de cada una de las etapas del proceso de ADI y la evaluación sumativa a través de las pruebas específicas para analizar los resultados de esa acción formativa. Es muy parecida a la acción que nosotros estamos llevando a cabo y de las cuales vamos a estar trabajando en todo lo que es el proceso de cómo se diseña un aula virtual. Por último, tenemos el modelo tecnoinstruccional o tecnopedagógico de Cole, que hace referencia a que en el proceso instruccional, en una formación virtual, se vinculan de forma indisociable las dos dimensiones, la dimensión tecnológica y la dimensión pedagógica. La dimensión tecnológica supone la selección de herramientas tecnológicas adecuadas al proceso formativo que se desea realizar, analizando sus posibilidades y limitaciones, tales como la plataforma virtual, las aplicaciones de software, los recursos multimedia, las producciones multimedia que podemos realizar nosotros, etc. Y la dimensión pedagógica, que precisa el conocimiento de las características de los destinatarios, el análisis de los objetivos y o competencias de la formación virtual, desarrollo e implementación de los contenidos, planificación de las actividades con orientaciones y sugerencias sobre el uso de las herramientas tecnológicas en el desarrollo de las actividades y por supuesto la preparación de un plan de evaluación de todo lo que son los procesos y los resultados. De acuerdo a todo lo especificado anteriormente, entonces tomamos en consideración primero la imagen que tenemos con el lápiz. ¿Qué necesitamos o qué se nos desliga de todos estos diseños instruccionales? Bueno, dos grandes áreas. Una interna, que debemos nosotros hacer una evaluación de cuáles son las metas, de cuáles son esos problemas instruccionales, de cuáles son mis características y las características de los estudiantes y cuáles son los objetivos que yo quiero conseguir. Para luego de práctica en la selección del contenido, la aprendizaje y evaluación, la elaboración de los instrumentos y la selección de los mejores recursos. Para todo esto es importante que el facilitador, el docente, el profesor tenga habilidades informáticas, conocimiento de las características del
en el uso y manejo de las herramientas para el diseño de materiales, la implementación de las metodologías, la implementación de estrategias de seguimiento y evaluación. Es por ende que debemos realizar como una matriz interna, un análisis situacional de nosotros mismos, en la cual vamos a ver nuestras fortalezas y también podemos ver nuestras debilidades en este entorno. ¿Para qué? Para nosotros poder mejorar cada día y realizar un proceso educativo efectivo. Por último, las buenas prácticas de diseño instruccional en los entornos virtuales. La formulación de los objetivos, la selección del mejor contenido, la selección de cuáles son las experiencias de aprendizaje que se requiere y por último la evaluación. Todo esto entonces aunado a prácticas o a pasos mucho más específicos, como lo son luego del diagnóstico y de la formulación de los objetivos, se debe examinar el contenido, distribuir este contenido en temas y unidades. Cuando se redistribuya el contenido, porque lo tenemos que hacer ahora orientado que el estudiante es el gestor ahora, es quien realiza la gerencia de su proceso educativo y debemos revisar y volver a redactar esos objetivos que teníamos a nivel presencial, porque entre la distribución de los temas y estos objetivos nos va a permitir la selección de esas estrategias. Es cómo yo voy a presentarle ese contenido, cómo es la forma en que yo quiero que el estudiante aprenda, si quiero solamente que lo lea, que lo analice, que lo ponga en práctica, que lo sintetice, que pueda realizar casos de estudio, que pueda resolver problemas, etc. Y con ello, al poder analizar esta forma de aprender, entonces puedo elaborar los guiones de los recursos. Si puedo ahora discriminar los recursos que me ofrece la plataforma para poder enfocarme en recursos. Y por último, la selección del tipo de evaluación que me va a permitir la verificación del proceso de formación de tanto o de forma tanto cualitativa como cuantitativa, que como punto final sea en esa etapa final permita la revisión y la corrección del producto cuando ya lo estoy implementando, y dos, cuando ya lo implementé, a fin de que yo pueda siempre mejorar esa aula virtual conforme yo puedo ir realizando ese diagnóstico de las necesidades de los estudiantes, de mejorar la selección del contenido y de verificar las experiencias que los diferentes participantes han tenido y cómo éstas influyen en su proceso de aprendizaje.